En esta oportunidad les explicaré lo que es la derivada e integración de funciones vectoriales mediante una aplicación. Una función vectorial tiene esta forma en la que el resultado será un vector, pero con la particularidad de que sus componentes serán funciones. Pueden ser expresadas de esta forma o de forma algebraica, utilizando vectores unitarios i, j y k. Entonces, una función vectorial tiene esta forma. Vamos a derivar e integrar funciones vectoriales y eso va a ser mediante una aplicación de cinemática. Una pelota con masa de 1 kilogramo se lanza al aire hacia el sur con una velocidad de 30 metros sobre segundo, a un ángulo de 45 grados respecto al suelo. Un viento del este aplica una fuerza continua de 5 newton a la pelota en dirección del este. ¿En qué posición caerá la pelota? ¿Con qué velocidad impactará el suelo? Ahora vamos a resolver el problema. Ahora bien, la trayectoria de la pelotita fue la siguiente. Partió de este punto y su movimiento fue así, tocando el suelo en este punto. Esto fue debido a que, como dice el problema, hubo una fuerza, la del viento, que actuó del este hacia el oeste. Ahora bien, el ejercicio nos da una velocidad inicial, que es de 30 metros sobre segundo a un ángulo de 45 grados. Vamos a descomponer esa velocidad inicial en los componentes x, y y z. De esta forma, cabe resaltar que la velocidad inicial en el componente y no tiene. Y eso es porque en el ejercicio dice que la pelotita fue lanzada hacia arriba, hacia el sur. Entonces, la velocidad inicial solamente va a tener componentes en x y en z, es decir, en el plano x y z. Muy bien, ahora operando esto, queda así. De esta forma. Bien, a partir de ahorita vamos a analizar lo que son las aceleraciones. En el problema tenemos dos aceleraciones. Una es la de la gravedad y otra es la aceleración de la fuerza del viento. Ahora bien, la aceleración de la gravedad es la más fácil de poder encontrar. Y eso es porque, como todos sabemos, la gravedad tira hacia abajo y que su magnitud es 9.8. Entonces, vectorialmente la gravedad se expresa así. De esta forma. Y el signo es negativo porque sabemos de que la gravedad va hacia abajo. Ahora bien, ¿qué pasa con la aceleración debido a la fuerza del viento? ¿Cómo la encontraríamos? Si nos recordamos la segunda ley de Newton, decimos que fuerza es igual a masa por aceleración. Como conocemos la fuerza debido al viento y también tenemos la masa de la pelotita, podemos encontrar la aceleración haciendo un despeje. De esta forma. Entonces solo procedemos a sustituir valores. Siendo el resultado de esta operación 5 metros sobre segundo. Ahora bien, ¿cómo vamos a representar nosotros esta aceleración de forma vectorial? Hay que recordar que esta fuerza actúa sobre el eje Y, es decir, que no va a tener componentes ni en el eje X ni en el Z. Entonces,
queda de la siguiente forma. Así, la aceleración debido al viento no tiene componente ni en el eje X ni en el eje Z sobre el eje Y. Ahora bien, tenemos que unificar estas dos aceleraciones en una sola. La aceleración en función del tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues muy fácil. Vamos a sumar el vector de la gravedad más el de la aceleración debido al viento. ¿Cómo vamos a realizar esa suma? Muy fácil. Vamos a sumar componente con componente y así vamos a obtener la aceleración en función del tiempo. Y decimos, componentes en el eje X, ¿qué es lo que tenemos? Pues no tenemos nada, entonces solo colocamos 0. Componentes en el eje Y, tenemos 5, que es la aceleración debido a la fuerza del viento. Y en el eje Z tenemos menos 9.8, que es el de la gravedad. Ahora bien, nosotros ya tenemos nuestra función vectorial de la aceleración en función del tiempo. Tenemos que transformarla en una función de velocidad. ¿Y cómo haremos eso? Si retrocedemos un poco a lo que es cálculo diferencial, sabemos que si tenemos una función que define la velocidad en respecto al tiempo y la derivamos, obtenemos una aceleración. Entonces, aplicando cálculo integral, si integramos este vector, encontraremos el vector velocidad debido a la aceleración, de esta forma. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a integrar esto que está acá? Pues sencillamente vamos a integrar componentes con componentes como que si fuera una integral simple. Es algo muy sencillo de poder realizarlo. Entonces procedemos a integrar la aceleración en función del tiempo. Y decimos que la integral de 0 es igual a una constante. Vamos a llamarla constante 1, C1. Vamos a proceder a integrar la componente en el eje Y, que sería 5t más la constante 2. Y hacemos lo mismo para la componente en el eje Z. Así, de esta forma. Ahora bien, tenemos que unificar esta velocidad con esta otra velocidad, la velocidad debida a la aceleración y la velocidad inicial en una sola velocidad, que sería la velocidad en función del tiempo. ¿Cómo vamos a realizar eso? Pues sencillamente como nosotros unificamos la aceleración en función del tiempo y decimos que la velocidad debido a la aceleración en función del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial. Entonces, procedemos a realizar la suma, así como anteriormente hicimos para esto. Es decir, sumar componentes con componentes. Y decimos que la componente que tenemos acá la vamos a sumar con esta otra que tenemos acá, que sería lo siguiente. Nos queda así. Procedemos a sumar las componentes de las velocidades en el eje Y. Esto más esto que tenemos acá. Y ahora sumamos componentes en el eje Z. Muy bien, casi ya nos queda nuestra función vectorial de la velocidad en función del tiempo. ¿Qué es lo que tenemos ahora que hacer? Bueno, tenemos que encontrar los valores de estas constantes. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno,
Partiendo de nuestros valores iniciales del problema, sabemos que la velocidad en este punto, es decir, donde la pelota empieza su trayectoria, va a ser igual a esto que tenemos acá. Es decir, que en el instante de tiempo cero nos tendría que dar esto que tenemos acá. Entonces, decimos que la velocidad en el tiempo cero va a ser igual a 15 raíz de 2, 0 y 15 raíz de 2. Entonces nosotros procedemos a analizar esta expresión que está acá para poder encontrar los valores de las constantes. Muy bien. Y decimos, bueno, este valor que está aquí ya lo tenemos acá. Si ya lo tenemos, entonces C1, ¿qué valor tendría? Bueno, sería 0. Ahora vamos con la constante 2. La constante, el valor acá nos tendría que dar 0. Si evaluamos 5 por 0 nos va a dar 0, que es lo que necesitamos acá. Por tanto, la constante 2 valdría 0. Ahora vamos con la constante 3. ¿Cuál sería su valor? Bueno, si nos damos cuenta evaluando esto que está acá por 0, nos daría el valor que tenemos aquí. 15 raíz de 2 menos 9.8 por 0 nos va a dar 15 raíz de 2. Entonces, como ya tenemos el valor que necesitamos acá, la constante 3 tendría que valer 0. Y entonces, nuestra función vectorial de la velocidad, la función del tiempo, sería esta expresión que tenemos acá. Muy bien. Ahora, el problema nos está pidiendo que encontremos la posición de la pelotita. Nosotros ya tenemos una función que nos da la velocidad cada instante de tiempo t. Ahora, ¿qué procede a hacer? Bueno, regresando otra vez a lo que es nuestro cálculo diferencial, sabemos que si tenemos una función que nos da la posición en función del tiempo y la derivamos, obtendríamos una función de la velocidad en función del tiempo. Entonces, aplicando cálculo integral, si integramos esto que está acá, esta función vectorial, obtendríamos la función vectorial de la posición en función del tiempo. Algo así. Entonces procedemos a integrar esta función vectorial para obtener la función de la posición. ¿Y cómo sería? Bueno, tenemos que integrar todo esto que está acá y decimos que la integral del primer componente que tenemos aquí en el eje X sería acá 15 raíz de 2 por t más la constante 4. Ahora vamos a integrar en el componente y sería esto, 5 dividido 2 por t al cuadrado más la constante 5. Ahora vamos con la componente en el eje z y quedaría de la siguiente forma. Así, sabemos que la integral de una constante es la constante por la variable que estamos integrando y la integral de menos 9.8 por t sería de 9.8 partido 2 por t al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Muy bien, casi ya tenemos nuestra función de la posición en función del tiempo, pero nuevamente nos topamos con estas constantes. Tenemos que encontrar el valor de esas constantes. Muy bien,
Ahora, partiendo nuevamente de nuestros valores iniciales que nos da el problema, sabemos que la posición de la pelotita cuando parte en su trayectoria sería 0. ¿Por qué? Porque está en el origen del plano ortogonal. Entonces, en el tiempo t es igual a 0, su posición sería esta. Entonces procedemos a analizar y vamos con la componente del eje x y decimos 15 raíz de 2 por t que sería 0 sería 0 y ya tenemos nuestro valor que necesitamos. Por tanto, la constante 4 tendría que ser 0. Ahora, vamos con la componente del eje x. Si evaluamos 0 en esta expresión quedaría 5 medios por 0 elevado al cuadrado sería 0, que es lo que necesitamos aquí. Por tanto, la constante 5 sería 0. Ahora vamos con la componente del eje z. Si evaluamos en 0 la componente del eje z, tenemos de que 15 raíz de 2 por 0 es 0, menos 9.9 por 0 elevado al cuadrado es 0. Ya tenemos el resultado que necesitamos acá. Por tanto, la constante 6 también valdría 0. Por tanto, la función vectorial de la posición en función del tiempo sería esta función que tenemos acá. Ahora bien, el problema nos pide cuál es la posición cuando la pelota toca el suelo. O sea, acá. ¿Cómo nosotros obtendríamos esa posición? Bueno, haciendo un análisis, nosotros vemos de que cuando la pelota toca el suelo, la altura sería 0. Es decir, que la componente en z sería 0. Entonces, igualamos a 0 la componente en z. Así, de esta forma. Entonces procedemos a encontrar los ceros que hacen esta expresión hacia 0. Muy bien. Ahora, si factorizamos queda de la siguiente forma. Así. Entonces, para que esto sea 0, t tendría que ser 0. Y acá, t tendría que ser, 15 raíz de 2 partido 4.9. Eso sería. Entonces, t sería aproximadamente 4.33 segundos. Es decir, que desde que partió hasta 4.33 segundos es cuando toca el suelo. Entonces, evaluamos este valor en esta función vectorial y queda. Así, escribí esta parte de la componente del eje z acá porque ya no me cabe en esta parte. Bueno, entonces resolviendo esas operaciones queda que vamos con el componente en x.
sería 91.85 y en el componente Y sería 46.87 y en Z sería 0. Muy bien, ahora ya tenemos las componentes de la posición, pero ¿cómo es que yo obtendría la distancia a la que cae la pelotita? Bueno, resulta que lo que sucedió fue lo siguiente. La pelotita cayó en este punto. Y los valores que tenemos allá serían sus componentes en X y en Y. Que sería más o menos lo que tenemos acá. Muy bien. Por Pitágoras, yo sé que si quiero encontrar esta distancia que está acá, pues simplemente elevo las componentes al cuadrado, B, A y B. Entonces digo que distancia va a ser igual a (91.85 al cuadrado más 49.87 al cuadrado. Entonces la distancia sería 103.12 metros. Bien, ahora, ¿cuál sería su dirección? Si nos damos cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, si yo quiero encontrar este ángulo en el que caiga la pelotita, pues entonces aplico trigonometría. Y la razón trigonométrica que aplicaría sería tangente. Acá. Entonces, proceda a despejar θ. Y digo que θ es igual a tangente inverso de cateto opuesto partido cateto adyacente. Que venían siendo los catetos de las componentes. Entonces solo procedo a ingresar valores. Entonces, ¿cuál sería el cateto opuesto? Sería este que está acá. Sería la componente de la distancia del eje Y. Y el cateto adyacente sería la componente del eje X. Haciendo esa operación queda que tangente inversa de 46.87 partido 91.85 da un ángulo de, vamos a borrar esto, 27.03 grados. Entonces nosotros ya encontramos la posición, sería esto, y la dirección en la que cae la pelotita. Sur a este. Bien. Ahora, la otra parte del problema dice con qué velocidad impactará el suelo. Para eso nosotros tomaríamos esta función vectorial, que es la de la velocidad, y evaluaríamos en el tiempo de 4.33 segundos. De esa forma nosotros encontraríamos la velocidad de impacto. Entonces procedemos a evaluar. Y sustituimos el tiempo en esta función vectorial.
acá, operando los valores nos queda que acá esto volvería a ser lo mismo. Esto sería en el componente X. Ahora vamos a los demás componentes. El componente Y sería 5 por 4.33. 21.65 y vamos con el componente en el eje Z. Menos 21.22. Ahora, si yo quiero encontrar la velocidad de impacto, es decir, su magnitud, entonces yo, que está acá, aplicaría también Pitágoras, pero ya no en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones para poder encontrar la magnitud de la velocidad. Entonces se eleva al cuadrado todo esto. Curamos esto que está acá y operamos. Tendríamos que la velocidad de impacto sería esta, 37 metros sobre segundo, y así obtendríamos los valores que nos pide el problema, y esta sería la aplicación de derivadas y integrales de funciones vectoriales.